Y aunque los críticos siguieron manteniendo que la reconciliación entre ciencia y religión no era posible, y que estos estudios eran ingenuos y estaban motivados solo por el deseo de situar a las creencias religiosas al mismo nivel que el conocimiento científico, otros pensadores defendieron la intención de la Fundación, señalando que la ciencia no debía tener el monopolio sobre la verdad y que ciencia y religión podían cooperar de manera productiva. Lo mismo que está diciendo ahora el Papa, Una mina de oro. John Templeton dedicó una gran parte de su fortuna a la Fundación John Templeton, que actualmente cuenta con una donación de aproximadamente 1.000 millones de euros y que destina cerca de 45 millones anuales a premios. La mayor parte de las aportaciones económicas de dicha fundación van a la investigación científica de importantes universidades, en campos como la física teórica, la cosmología y las ciencias sociales, así como en estudios relacionados con el amor, el perdón, la creatividad, etcétera, etcétera. Ya os estáis dando cuenta de a qué va destinado todo ese dinero. La Fundación también apoya y fomenta el diálogo abierto e informado entre científicos y teólogos para encontrar respuestas a esas grandes cuestiones que preocupaban al hombre de negocios desde los diversos campos de investigación. Es curioso que incluso, antes me lo he saltado, dice que ese dinero va destinado a la naturaleza y el origen de las creencias religiosas. ¿Hace falta destinar tantos millones para saber el origen de las creencias religiosas? Es muy fácil. Nosotros lo vamos a ver gratis en las conferencias porque la Biblia nos lo explica. Y eso está gratis al alcance de todo el mundo. Pero bien, se ve que hace falta destinar millones para eso. Templeton, que fue presbiteriano, señalaba que se podía conocer relativamente poco de Dios a través de las Escrituras y de la teología actual, pero que las revelaciones científicas podrían convertirse en una mina de oro para la revitalización de la religión en el siglo XXI. Es interesante esto. Los conceptos que nos está vendiendo el papado ahora son las mismas palabras que estaba utilizando más o menos este señor. A través de la ciencia, trabajando conjuntamente con la religión, van a mostrar también al mundo que precisamente eso puede ir junto y cambiar el paradigma mental de la sociedad para dar soluciones. Curioso cómo todo coincide. Bien, aquí hay toda la biografía de este señor. Ya veis algo muy curioso también. No sé si aquí lo encontramos. Precisamente asistió a la prestigiosa facultad de Yale. Curioso, La famosa Universidad de Yale de la que tanto hemos venido hablando, sede de sociedades secretas como los Skull and Bones, y de otra a la cual, curiosamente, este señor pertenecía. Y eso está en su historia. Pues bien, una vez más nos damos cuenta de cómo sociedades secretas están trabajando conjuntamente con el Vaticano para hacer lo que ellos quieren. El IU, sociedad secreta. Esta es a la que este señor pertenecía. Si vimos como de los Skull and Bones estaban precisamente los Bush, estaba Kerry, pues en esta otra estaba este señor y otros que también han llegado a lugares importantes en la nación norteamericana. Es curioso, cómo se apoyan entre ellos para subir y cómo trabajan conjuntamente por detrás con el Vaticano. Pues bien, aquí tenéis todo esto, yo me lo salto para no alargar más sobre el tema. Creo que hacía falta empezar a mostrar quién está trabajando conjuntamente con el Vaticano para conseguir sus objetivos, y aquí lo habéis tenido. Y ahora, antes de poder profundizar en el tema, empezar a mostrar pruebas de las existencias de antediluvianos, etcétera, etcétera, nos vemos obligados a tener que recurrir al texto bíblico para que nos diga la Biblia su versión de todo esto, para poder comprobar si lo que dice son tonterías o no. Antes os he dicho algo muy interesante, y que cuando una persona lee la Biblia por primera vez, dice, ¡buah, qué rollo!, y me lo salto. Lo comprendo, porque puede ser un poco pesado, pero esa era la clave para poder tener un origen del pueblo judío.
de dónde partía el pueblo judío. Y no solo el pueblo judío, sino también toda la humanidad. En Génesis capítulo 5, precisamente se habla de los árboles genealógicos por generaciones, desde que Dios crea a Adán hasta un cierto momento. Y no termina allí. Posteriormente, en otros libros también bíblicos, aparecen genealogías posteriores a las que vamos a ver aquí. Pero esas son posteriores al diluvio. Nosotros vamos a coger solo el tema de hasta el diluvio. Vamos a empezar a leer. Bueno, os he dicho que podía resultar pesado porque hay mucha lectura, pero me gustaría que mientras vayáis leyendo conmigo o me vayáis escuchando, vayáis reteniendo las edades de estos señores. Hay personas que cuando leen esto dicen, anda ya, esto no me lo trago. Bien, deberemos mostrar cosas para que esto se lo traguen. Vamos a empezar leyendo. Génesis 5 a partir del versículo 1. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Yo, ya parándome en este primer versículo, me deja muy clara la Biblia que Dios crea al hombre a su semejanza. No crea ni una cosita extraña, plan célula y ya está, ni crea monos, ni crea nada raro. Crea a alguien totalmente digno, a semejanza de él mismo. ¿Sabéis? Las personas que se van a suicidar, las personas que lo pasan mal, deberían recordar que a nosotros nos creó Dios, y nos creó a su semejanza. No nos creó como a un gato, ni como a un perro, ni como a una cebolla, ni nada parecido. Nos creó a su semejanza. ¿Estas personas pueden llegar a pensar que Dios verdaderamente los va a dejar? Si se ha preocupado de crearlos a su semejanza. Otro texto anterior, en el mismo Génesis, nos dice a imagen y semejanza. Imagen física, no quiere decir que seamos de la misma materia, pero sí semejantes físicamente, y además en la forma de hacer funcionar el cerebro, mentalmente. Nunca os desesperéis cuando lleguéis a situaciones extremas, porque Dios nos hizo y se tomó la molestia incluso de que el propio Creador vino a encarnarse para morir por nosotros para que pudiésemos ser salvos. Y un Dios que no nos quisiera para nada, en momentos que estamos y nos sentimos mal, está allí, como están los momentos buenos. Pero sabed que orando podéis recurrir a Él, porque Él sigue estando por nosotros. Vamos a seguir avanzando. Varón y hembra los creó, y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. Interesante ver cómo cuando Dios crea al hombre utiliza estas palabras, y cuando Adán tiene un hijo, se utilizan las mismas. Y después de estos 130 años tiene un hijo, y llamó su nombre Set. Yo no sé si, quizás los que no conocéis tanto de la materia bíblica, sabéis quién era Set. Set fue el tercer hijo de Adán y Eva. Todos conocemos la famosa historia de Caín y Abel, cómo Caín se levanta contra su hermano y lo mata, y tienen luego otro hijo que se llama Set, que viene a ser el hijo llamado el de la restitución. Sabéis que Caín no hacía la voluntad de Dios, Abel sí, fue el que fue asesinado. Si solo hubiese estado Caín y hubiesen habido con sus mujeres o su mujer, etcétera, etcétera, hubiesen procreado, las enseñanzas de Caín sobre sus hijos, ¿hacia qué lado hubiesen ido? ¿Hacia Dios o hacia lo contrario? Evidentemente hacia lo contrario, porque parece ser que él no se arrepiente de nada de lo que ha hecho. Dios es necesario que permita que tengan otro hijo, y este es llamado Set. Pero no fue el único. Los textos bíblicos nos sigue diciendo
que después engendró hijos e hijas. Y los primeros pobladores del mundo fueron sus hijos, no había más. Set fue un hombre fiel a Dios. Y esto es lo importante de por qué se nos habla de genealogías en la Biblia. Porque precisamente a través de su genealogía, con el paso de los años, vamos a llegar hasta el diluvio, con alguien en concreto, y que después de sus hijos, de su linaje, de uno de sus 3 hijos, va a seguir avanzando y pasando los años hasta llegar a un personaje que hace un antes y un después en la historia de la humanidad, y es Jesús. Por eso la Biblia nos habla de genealogías, porque es necesario situar a Jesús en el contexto histórico del mundo y de dónde procedía también como humano. Vamos a seguir leyendo. Y fueron los días de Adán, después que engendró a Set, 800 años, e engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. ¿Habéis conocido a alguien que haya vivido 930 años? Ni de casualidad, ¿verdad? Los máximos que vemos son 100 y pocos años, y luego, claro, les toca palmarla, normal, no llegan a más. Y ya es mucho. En cambio aquí, lo sorprendente es que nos dice que Adán, recién salido de la mano de Dios, 930 años. Algún día hablaremos precisamente de cómo Adán es dotado de una cantidad de energía. Imaginaos que el ser humano es una pila, ¿vale? Una pila, sabéis que cuando se enchufa en algún sitio, empieza a conectarse, se va gastando, ¿no? Ellos comían de una cosa llamada el árbol de la vida, del cual después llegaremos a hablar. Es el árbol que, comiendo de sus frutos, les iba perpetuando la longevidad. Y eso estaba en el jardín del Edén. Luego veremos qué sucede con esto. Pero el hombre que es dotado de una cierta cantidad de energía innata, que todos tenemos, más adelante veremos qué proporción de energía tenemos nosotros respecto a Adán, porque eso es muy interesante. Y vamos a ver cómo la vida va pasando del árbol, precisamente este de la vida ya no se puede comer, y la caída, longevidad de sus años llegan a su clímax, después de 930 años. Pero claro, ya la lógica nos dice que si, y porque ya lo sabemos de sobras, sin saber mucho de Biblia, que el mundo ha ido siempre como ha ido, poco ha ido bien, ¿verdad? Pues lógicamente uno se separa de Dios, no come de eso, la energía se irá agotando porque no la reemplazas con nada. Sí que se reemplaza la energía, ¿lo sabíais? A través de lo que coméis, básicamente. Básicamente. Por eso es interesante ver qué dieta seguía Adán, qué dieta seguía mandada por Dios, porque Dios sabía cuál era su mejor combustible, para que él funcionara y pudiese perpetuarse más. Y eso es el mundo vegetal. No era carnívoro, para nada. De eso hablaremos más adelante. Pero bien, es interesante ver cómo llega un momento en que, pum, se va apagando hasta que se muere. Pero caray, 930 años. ¿Quién se apagará esta edad, no? Vamos a seguir avanzando. Vivió Set, su hijo, 105 años y engendró a Enós. Démonos cuenta cómo no se engendran con 25 años, o 20, o 30, sino cuando ya pasan de los 100, ¿no? Esto nos está dando muestras de que su juventud, o su adolescencia, o su pubertad, o todo, era mucho más prolongada, al menos según el relato bíblico, ¿verdad? Y vivió Set después que engendró a Enós 807 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Ya veis, vive menos que su padre, ¿verdad?